Hola, amigos, aquí habla el es Comics y lo que vas a ver hoy no es un tráiler más de Marvel, es un ataque frontal al propio MCU, porque sí, lo que acabas de ver en el teaser oficial de Wonder Man no es una simple presentación de personajes, es Marvel confesando que sabe que el género de superhéroes está en crisis, y lo más salvaje es como lo están diciendo. Antes de entrar a fondo en esta disección que va a cambiar tu visión del teaser, suscríbete ahora mismo si amas las buenas historias con profundidad y guiños ocultos. Estamos a punto de alcanzar una meta enorme para el canal, y tu apoyo, sí, el tuyo es clave para que podamos llegar ahí juntos. Gracias por formar parte, y dime algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad y país estás viendo este video? Quiero leer cada mensaje y ver hasta dónde está llegando esta comunidad geek. Empezamos por lo evidente, y lo que nadie está comentando con suficiente fuerza, el tráiler de Wonder Man no es sobre Wonder Man, es sobre nosotros, sobre el público que ha acompañado al MCU durante más de una década, y que ahora está agotado, porque cuando el personaje ficticio Von Kovac aparece en pantalla, lo primero que dice no es una frase épica, ni una declaración de guerra, es una pregunta retórica cargada de veneno. ¿Otra película de superhéroes? ¿Por qué seguir viéndolas en el cine? Eso no es parte del guión. Eso es Marvel rompiendo la cuarta pared sin avisar. Y la cosa no se queda ahí. En una de las tomas más metalingüísticas que hemos visto en años, aparece una claqueta con el título Cash Grab 2. Sí, lo has escuchado bien. La propia Marvel admite, en su universo ficticio, que muchos de sus productos recientes han sido vistos como simples formas de sacar dinero rápido. Esto no es autocrítica ligera. Es una provocación cuidadosamente planificada, pero hay un detalle escondido en esa misma secuencia que revela que esto es mucho más que una simple broma visual. No es sátira, es redirección narrativa. Porque si Marvel se está permitiendo cuestionarse públicamente dentro de sus propias producciones, es porque algo mayor está en marcha. ¿Es este el primer paso hacia un nuevo tono más maduro, más autoconsciente, o es solo un parche estético para ocultar que no saben hacia dónde va la franquicia? Y atención a esto, Von Kovac dice que quiere redefinir todo un género. No solo está hablando de cine, está hablando del género superheroico como concepto, y en plena era de fatiga del multiverso, de secuelas sin alma, de spin-off sin rumbo. Esta frase funciona como una línea de ruptura, es casi un manifiesto. Pero hay algo aún más inquietante en todo esto, algo que conecta esta ruptura de tono con una decisión visual aparentemente insignificante, y que podría anticipar el mayor reinicio del MCU desde Endgame. Te lo cuento en el siguiente bloque. Lo que Marvel está haciendo aquí no es solo contar una historia, está construyendo un doble espejo. Yahya Abdul-Mateen en 2 no interpreta simplemente a Wonder Man. En el tráiler, él se convierte en Simon Williams, un actor que finge ser Simon Williams, como si existiera ya dentro del propio MCU. Es un juego narrativo tan complejo como arriesgado, porque en vez de presentarnos un superhéroe desde fuera, nos invitan a observar su ascenso desde dentro del sistema,
como si estuviéramos viendo un falso documental dentro de una película de ficción. La aparición de Simon en la alfombra roja del estreno de Fantastic Four, First Step, es clave. Esa escena no está en la vida real, sino dentro del universo Marvel, como si lo estuviéramos viendo a través de una dimensión paralela donde el personaje ya existe como figura pública. Lo curioso es que ni siquiera hay transición. No sabemos si estamos en una promo real o en una narrativa fabricada, y justo ahí reside la genialidad de esta propuesta, difumina la frontera entre promoción, historia y sátira. Pero lo más inquietante viene cuando el personaje responde a preguntas como si de verdad viviera en ese mundo. Cuando le preguntan por Trevor Slattery, el falso mandarín, su incomodidad parece auténtica. No actúa, está interpretando a alguien que finge no estar actuando. Es una capa más dentro de una estructura que recuerda a lo que hizo WandaVision, pero llevándolo más lejos. Aquella serie jugaba con los géneros televisivos. Esta juega con la lógica del propio MCU. Y hay un momento clave que podría haber pasado desapercibido, cuando Simon menciona que creció viendo Wonder Man con su padre en el cine. Esa frase, dicha desde dentro del universo Marvel, implica que hubo una versión anterior del personaje, en ese mismo mundo ficticio, es decir, están reconociendo un legado interno, como si el MCU tuviera su propio MCU alternativo, y están usando esa versión vieja como pretexto para reinventar al personaje, tanto dentro como fuera del canon. Lo interesante es que esto ya ocurrió en los cómics, aunque en otro nivel. En varias fases del personaje, Simon Williams fue actor antes que héroe, pero aquí Marvel invierte el eje por completo, y esto, lejos de ser un simple giro creativo, puede ser una forma de contarnos algo más profundo, que el verdadero poder de Wonder Man no es su fuerza, sino su capacidad para representar lo que otros no pueden asumir. Sin embargo, hay una grieta sutil en esta construcción, y está relacionada con quién era el Wonder Man original, y con lo que Marvel decidió hacer con su imagen. En el siguiente bloque, vas a entender por qué ese detalle visual puede reescribir toda la simbología del personaje. En los cómics, Simon Williams es un empresario caído en desgracia, con un historial de decisiones cuestionables, que acaba convertido en un villano antes de redimirse como vengador. Su camino está marcado por la envidia hacia Tony Stark, su paso por prisión y su transformación en Wonder Man gracias a los experimentos de Zemo. Es una narrativa de caída y redención clásica, donde los poderes no son un regalo, sino el precio de una deuda moral. La serie, sin embargo, borra por completo este recorrido. Aquí, Simon ya es actor cuando empieza su transformación. No hay rastro de Williams Innovations, ni de su rivalidad con Stark, ni de los Vengadores originales. En su lugar, nos presentan a un hombre atrapado en la industria del espectáculo, buscando desesperadamente relevancia en un mundo que ya no necesita héroes nuevos. Es una inversión deliberada del arco tradicional, y es arriesgada, porque al eliminar ese pasado criminal y esa redención personal, la serie convierte a Wonder Man en una figura más simbólica que ética, un reflejo de cómo la fama y la imagen pública pueden convertirse en sustitutos del heroísmo real.
El mensaje implícito parece ser que, en esta nueva fase del MCU, no importa tanto quién eres o lo que hiciste, sino cómo te vendes, y eso no es casualidad. Hay una escena en el tráiler donde vemos a Simon frente a un fondo iluminado, listo para una grabación. No sabemos si se trata de un rodaje dentro del universo, o si está a punto de recibir sus poderes. Lo importante es el tono, no hay épica, ni solemnidad, hay expectativa, pero también artificialidad. Es como si la propia serie estuviera diciendo que el origen de un superhéroe ya no necesita tragedia, ni traumas, ni guerra, solo exposición mediática. Esto plantea una cuestión profunda. ¿Qué significa ser un héroe en 2025? Dentro del MCU, ¿basta con interpretar uno? ¿Con actuar como tal? En los cómics, Wonder Man se convirtió en el patrón mental de Visión. Su humanidad era tan sólida que Ultron la usó como base para crear una nueva inteligencia artificial. Aquí, esa humanidad se diluye entre focos, cámaras y narrativa corporativa, pero hay algo que sí podría conectar ambas versiones. En los cómics, Simon siempre ha sido un personaje inestable, emocionalmente contradictorio, dividido entre el espectáculo y la acción real, y puede que Marvel esté usando esa tensión como núcleo emocional de esta serie. Sin embargo, hay una pista en el tráiler que sugiere cómo obtendrá sus poderes, y que contradice por completo su origen clásico. Esa pista aparece en el fondo de una toma aparentemente irrelevante, y si no la viste, lo vas a entender ahora. Una de las imágenes más inquietantes del teaser no es una escena de acción ni una frase provocadora, es una pared, concretamente, la pared del storyboard de Von Kovac, repleta de recortes y referencias visuales, y lo primero que llama la atención no es lo que se muestra, sino lo que se oculta. Porque allí están los rostros más icónicos del MCU, Capitán América, Thor, Black Panther, Iron Man pero sin cara, literalmente. Las fotos están recortadas, desenfocadas o tomadas desde ángulos que evitan mostrar sus rostros. La imagen de Steve Rogers está de espaldas. La de Tony Stark aparece oscurecida. Incluso T'Challa, con el casco puesto, se convierte en una silueta anónima. No es una limitación técnica, es una decisión consciente. Y tiene una función narrativa muy clara, simbolizar el fin de una era. Los rostros del MCU original ya no nos miran, ya no nos interpelan, son legado, no presente. Esto conecta con un cambio profundo en la estructura del universo Marvel. Tras Endgame, y especialmente tras la fase 4, se ha hecho evidente que los nuevos proyectos ya no giran en torno a los Vengadores fundacionales. Esta imagen los convierte, de forma visual y silenciosa, en recuerdos, en fuentes de inspiración para algo distinto. Y ese algo parece ser precisamente lo que Von Kovac quiere crear con su película ficticia dentro de la serie. Lo más curioso es que, mientras todos estos héroes clásicos aparecen sin rostro, hay un personaje que sí se muestra completo en ese mural, Shuri, la nueva Black Panther. Es la única figura reconocible, con el traje actualizado, y eso podría ser una pista de hacia dónde quiere ir Marvel. Una nueva generación de héroes, más simbólicos que carismáticos, más funcionales que emocionales. Pero el detalle más revelador está en una pequeña esquina del clapperboard, durante una escena en la que preparan una toma. El nombre del proyecto aparece como Cash Grab 2. Esa broma no es gratuita, es una crítica interna a la percepción de que Marvel, en los últimos años,
ha priorizado la cantidad sobre la calidad, y al insertarlo dentro de la narrativa, están reconociendo ese desgaste, mientras prometen que esta vez será diferente. Sin embargo, hay algo contradictorio en este enfoque. Porque aunque todo apunta a un soft reboot, las referencias a los héroes antiguos están por todas partes, como si Marvel quisiera cerrar una puerta sin cerrarla del todo, y en esa tensión está el núcleo emocional del teaser, la nostalgia por un Q que ya no existe, y la incertidumbre de Asia donde nos lleva esta nueva versión. Pero hay un elemento más que aparece brevemente, casi escondido, un objeto que conecta directamente a Wonder Man con un posible mentor dentro del nuevo universo. Un personaje que no esperábamos ver vinculado con él, y cuando lo veas, entenderás por qué todo esto podría ser parte de un plan mayor. En un movimiento tan inesperado como deliberado, Marvel recupera a uno de los personajes más controvertidos de su historia reciente, Trevor Slattery, el actor que fingió ser el mandarín en Iron Man 3, convertido después en alivio cómico en Shang-Chi, regresa aquí con un nuevo título, figura pública problemática, no lo ocultan. Lo colocan en el centro de la narrativa, justo al lado de Simon Williams, en un contexto que sugiere colaboración, cercanía e incomodidad. Lo interesante no es solo que Slattery vuelva, es cómo lo hace. En medio de una entrevista ficticia, a Simon le preguntan directamente por su relación con Trevor, y su reacción, una evasiva abrupta seguida por la intervención de su publicista, revela algo más que vergüenza. Revela que el personaje de Slattery no es solo un cameo humorístico. Es parte integral del tejido narrativo que están construyendo. ¿Por qué en un universo que se cuestiona a sí mismo, quién mejor que alguien que encarnó una mentira tan grande como el falso mandarín? Esta inclusión funciona como una declaración de intenciones. Si Wonder Man va a ser una sátira del propio género, necesita rodearse de figuras que representen sus contradicciones más evidentes. Slattery es el símbolo perfecto del MQ más inconsistente, brillante en forma, vacío en fondo. Y colocarlo ahora en una serie que pretende redefinir el género no es un accidente, es un mensaje cifrado. Además, su presencia sugiere una estructura coral. No estamos ante una historia de origen clásica, con un héroe solitario enfrentando un villano arquetípico. Estamos ante una red de personajes cuestionables, fallidos o reciclados. Es casi una antología del margen del MQ, un rincón donde se agrupan los que no encajaban. Y en ese contexto, Simon Williams, el actor que quiere ser héroe, se convierte en un reflejo de todos ellos. Pero lo más revelador de esta escena no es el diálogo, ni el contexto, es el hecho de que esta dinámica entre Slattery y Wonder Man ya fue filtrada hace meses en varios rumores, y el tráiler la confirma con naturalidad, lo que indica que Marvel está más interesada en validar ciertas filtraciones que en sorprender al espectador. Como si la clave no fuera ocultar el contenido, sino enmarcarlo correctamente dentro del discurso. Hay una figura más, sin embargo, que podría estar vinculada a esta liga de personajes desubicados, un rostro que aún no se ha mostrado, pero que podría ser el punto de conexión entre Slattery, Simon y el posible origen de los poderes. Si esa teoría se confirma, no estaríamos ante una simple comedia metatextual.
estaríamos ante un experimento narrativo que enlaza directamente con el soft reboot encubierto que Marvel parece estar diseñando, y en el siguiente bloque, los cómics originales nos ayudan a entender por qué el Simon Williams de los cómics no tiene nada que ver con el que hemos visto en este tráiler. En las viñetas originales, Wonder Man nace del resentimiento. Es el heredero de una empresa fallida, traicionado por el sistema, que acaba siendo manipulado por villanos como Barón Zemo y la Encantadora. Su origen está ligado directamente a los Vengadores, pero desde el conflicto, primero como enemigo, luego como aliado reticente, y finalmente como héroe trágico. Nada de eso se mantiene en la versión que plantea esta serie. La historia original tiene implicaciones morales profundas. Simon traiciona a los Vengadores, pero luego arriesga su vida para salvarlos. Muere, o eso se cree, y su legado se divide en dos caminos, uno emocional, en manos de su hermano Eric, que se convierte en el villano cegador, y otro intelectual, cuando sus patrones cerebrales son usados por Hank Pym y Ultron para crear a Visión. En resumen, Wonder Man es, en los cómics, el corazón emocional de una cadena de eventos que cambia el curso del MCU, y todo eso ha sido descartado. La serie opta por una versión más ligera, más autoconsciente, y mucho más desconectada del canon clásico. ¿Por qué? Porque todas esas tramas, Zemo, Ultron, Visión, Wanda, el Segador ya han sido exploradas en fases anteriores, y repetirlas solo para dar una falsa sensación de fidelidad sería contraproducente. Marvel parece haber tomado una decisión, sacrificar la exactitud para ganar libertad narrativa, lo cual no significa que renuncien al trasfondo emocional. Porque incluso, sin esos vínculos directos, el personaje de Simon sigue cargando con una herencia simbólica. En los cómics, su relación con la Bruja Escarlata se convierte en una de las más complejas del universo Marvel, no porque sean pareja, sino porque ambos comparten una pérdida. Visión fue construido a partir de Simon, y cuando Wanda intenta recuperar a Visión, le pide a Simon que done su psique de nuevo. Él se niega, porque está enamorado de ella. Es una tensión silenciosa, cargada de dolor y humanidad, y aunque la serie no parece incluir a Wanda, esta dinámica podría ser reciclada en otro formato. Otro punto importante es su futuro como miembro de los Vengadores Costa Oeste. En los cómics, Wonder Man no solo se une al equipo, es uno de sus pilares, y dado que el MCU está en plena reconstrucción, con nuevos equipos en formación, esta serie podría funcionar como la puerta de entrada para esa facción. Si esto se confirma, Simon no será solo un experimento metanarrativo, sino una pieza fundacional del próximo capítulo del universo Marvel. Pero hay algo más, algo que no pertenece a los cómics, pero que se insinúa en el tráiler, la forma en que Simon adquiere sus poderes. Un detalle técnico, casi invisible, que contradice por completo la versión original y sugiere un nuevo tipo de origen. Uno que, si se confirma, podría conectar esta serie con la arquitectura narrativa de Deadpool u Wolverine, y abrir una puerta peligrosa entre ficción, multiverso y realidad. Marvel ha demostrado que puede reírse de sí misma. Lo hizo con Deadpool, lo insinuó en Hawkeye,
y lo llevó al extremo en Se-Hulk. Pero ahí es donde empieza el dilema, porque cuando el meta-humor reemplaza el conflicto real, lo que obtenemos no es sátira, sino vacío, y Wonder Man se mueve peligrosamente cerca de esa línea. El tráiler apunta a una serie ingeniosa, crítica, autorreflexiva, pero la pregunta real es, ¿puede sostenerse dramáticamente? Porque no basta con señalar los errores del pasado, también hay que ofrecer algo nuevo que los reemplace, y eso es lo que Se-Hulk no consiguió. Su final no solo rompió la cuarta pared, rompió también la conexión emocional que el público tenía con el personaje. Aquí, el riesgo es el mismo, convertir a Simon Williams en un meme con músculos, sin peso ni dirección. Pero hay una diferencia clave. En Wonder Man, el conflicto no es entre superhéroes, es entre imagen y realidad, entre fama y propósito. Simon no quiere salvar el mundo, quiere protagonizarlo, y eso, si se ejecuta bien, puede ser devastador, porque coloca al espectador en un lugar incómodo, nos obliga a preguntarnos si seguimos consumiendo estas historias por lo que significan, o solo por lo que representan visualmente. Hay un plano, casi imperceptible, que podría ser el eje de esta duda. Un espejo. Simon se observa a sí mismo con el traje puesto, pero no se reconoce. Esa mirada no es de orgullo, es de desconcierto, y si ese es el tono que Marvel va a explorar, entonces puede que esta serie no sea solo una broma bien escrita, puede ser el inicio de una nueva etapa, una que acepte el desgaste del género, pero que también se atreva a reconstruirlo desde dentro. Ahora, si eso funciona o no, está por verse. Pero el simple hecho de que nos estemos haciendo esta pregunta ya dice mucho, porque después de tanto tiempo con fórmulas repetidas, tener una propuesta que nos incomode, nos provoque y nos obligue a mirar dos veces, ya es un comienzo, y si tú también quieres seguir explorando este nuevo MCU que se reconstruye en tiempo real, suscríbete ahora mismo al canal. Estamos a punto de alcanzar una meta muy importante y tu apoyo puede marcar la diferencia. Además, si te gustan los análisis con contexto, referencias ocultas y teorías con base real, aquí siempre vas a encontrar algo que otros videos no muestran. Antes de irte, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta conversación. Nos vemos en el próximo análisis. Esto fue Es Cómics.